Ahí está iniciando la grabación, a ver qué tal. Ok, entonces tenemos algunas casillas, ¿sí? Me indican si son las mismas casillas que tenemos acá. Tenemos esta que dice des, o puede que la suya diga Des, feather, fed, ¿sí? des, Ok, des. esto lo que hace es hacer una selección en desvanecimiento. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 10, en este caso son 10 píxeles, y hago una selección, van a notar que las puntas se van a redondear. Ah, oh, ¿Sí? ok. Ahora que quiero, están en la capa de su foto, ¿verdad? Estamos en el C, Ok, en la foto, entonces sí. quiero que presionen las teclas Control J. Control J. Control Ay, J. Y lo que va a hacer es, va a duplicar esa selección. Ahora vamos a ir a las capas y vamos a desactivar la capa que estaría debajo de la selección. O sea, tenemos la capa que es la copia que hicimos y la capa de la foto. Entonces vamos a desactivar la foto y vamos a ver que nos creó este efecto difuminado en los bordes. Wow. Ok, entonces lo mismo que hacemos con la herramienta selección rectangular, lo mismo lo podemos hacer con cualquier otra herramienta. Entonces, por ejemplo, tengo aquí herramientas de selección, por supuesto. Ahora. Entonces selecciona, bueno, vamos a activar primero el fader. Vamos a ponerle un 5 píxeles y hago mi selección. Quiero que estas de aquí atrás estén como borrosas. Ok, tengo mi selección. Voy a la capa de mi foto. Control J. Y ahí está. ¿Sí? Si yo no hago ese. Si yo no activo el fader, el desvanecer, si lo tengo en 0, la selección o la copia que haga va a ser bastante brusco el corte. Está. Entonces aquí hago lo mismo, selecciono mi capa, control J para ver la diferencia. Entonces vean aquí. Entonces la que no tiene fader aparece con un corte bastante brusco. Y la otra que sí tiene feather aparece suavizado. ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a volver a cualquiera de nuestras herramientas de selección. Lo mismo con la varita mágica. No, esta no. Esta es diferente. Bueno, estas serían principalmente las cosas que podemos ir haciendo con nuestra selección. Suavizar creo que solamente es como que la aplicación de los píxeles que iba a ir copiando. Vamos a quitar aquí, seleccionamos la capa de la foto y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta está como que bien pixeleado, ¿sí? Se ven bien los cuadritos, ¿sí? A diferencia de esta otra que hice con anterioridad, que salió bien definida, pero no están marcados los cuadritos. Entonces, eso es lo que hace suavizar, ¿sí? ¿Dónde estaba? Aquí, suavizar. Entonces siempre lo vamos a tener activos, a menos que nosotros queramos esos cuadritos que se miren, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y eso lo mismo en estos, por ejemplo, lo ponemos aquí, lo devolvemos a 0. No aparece activo. Estilo. Aquí, por ejemplo, en estilo, volviendo a la herramienta de rectángulo para seleccionar rectángulo, podemos tener una proporción fija o un tamaño fijo. ¿Sí? Si nosotros tenemos una medida exacta de qué es lo que tenemos que seleccionar, entonces aquí podemos utilizar estas opciones. Aquí tenemos capa 1. Por lo general, normal estaría bien para el trabajo que vamos a hacer.
la herramienta de selección rápida y la varita mágica. Entonces cada una de estas también tiene algunas opciones. Las primeras son similares a las que ya trabajamos. Entonces lo podemos activar con Alt para añadir selección y con Shift para añadir y con Alt para restar, ¿verdad? Entonces aquí hago mi trazo. ¿Qué hizo? Así es que no tengo la capa original, la capa de la foto. Entonces doy clic o hago un trazo. Me va a seleccionar los colores más o menos del mismo rango. Si yo presiono Alt, me va a cambiar la herramienta automáticamente. O sea, las opciones en la parte superior. Claro. Ok, aquí puedo seleccionar qué tipo de punta quiero. Si quiero más grande, que tenga feather. Ah, bueno, estas opciones creo que no las tienen ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles? Estas que estoy viendo con la varita mágica. La herramienta de selección rápida. Esa no es varita mágica, la que estoy usando es un pincel, ¿no? Sí, es como un pincel que tiene una selección atrás. Lo voy a poner en grande. Sí, por favor. Es de lo que hace. ¿Es esta? Ok. Esta no la tienen, ¿o sí? ¿Sí? Sí la tienen. Ah, Y aparte está... varita mágica. Punto eso, ¿no? Así es. Vale, sí las tenemos. Esas dos sí las tienen. Ok, entonces sí, en general deberían ser las mismas opciones. La herramienta varita mágica. Ok, entonces pues esas serían como las dos. La varita mágica pues hace selección de rangos de color. Básicamente las dos funcionan de una forma similar Varita mágica. y funcionan para selecciones. Entonces selecciono aquí. Aquí todos los colores del mismo rango van a ser seleccionados. Originalmente creo que aparece en 32 la tolerancia. No recuerdo el nombre en inglés. ¿Qué es? Sí, tiene un número 32 por ahí arriba. Sí, tolerancia 32. Ok, ese es para el rango de colores que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, aquí tengo muchos colores en la foto que yo tengo. Entonces podría poner un mayor rango para que me trate de agarrar los colores, mayor cantidad de colores. En este caso me agarra todos los rojos y me agarra las secciones que están alrededor. Cuando son colores sólidos puede funcionar bastante bien. Por ejemplo aquí para el fondo, ¿verdad? Yo selecciono aquí el fondo, que es un color distinto al de las flores. Ok, entonces ahí ya tengo todo seleccionado al fondo. A ver, aquí me faltó, aquí y ahí está. Ok, entonces eso podemos hacer con la tolerancia. Si yo por ejemplo solo quiero una sección del fondo, entonces voy a reducir la tolerancia. Clic en cualquier parte que no sea la selección para quitar la selección. Y aquí por ejemplo solo me selecciono este pedazo de verde. Aquí solo esta sección. Entonces así es como funciona la tolerancia. Depende cómo lo estamos usando. Puede ser útil aumentar o disminuir la tolerancia. En este caso, como es el fondo el que estoy seleccionando, tal vez no es tan útil una tolerancia tan baja. Significa si es más grande el número en tolerancia,
que más colores van a ser añadidos a la selección. Y mientras más bajo sea el número, menos colores van a ser añadidos a la selección. ¿Sí? Y funciona igual. Alt para ir añadiendo. Shift para añadir y Alt para quitar selección. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces vamos a quitar estos. Vamos a ir a la herramienta de pincel. Vamos a ver algunas otras opciones que tenemos con el pincel. Lo primero que tenemos es al dar clic derecho nos va a aparecer una paleta, una ventanita extra. ¿Sí? ¿En dónde? Seleccionamos la herramienta pincel. Ajá. Y en cualquier lado de nuestra hoja vamos a dar clic derecho. Clic derecho. Pero hay una deseleccionada cosa. Y les aparece una ventana. ¿Sí? Todavía no. Clic derecho. Sí. Ok. Sí, claro, está que no está tan bonita como la suya, pero... Sí, cambia el diseño. Ok, entonces las cosas que vamos a tener en común, ¿verdad? Una es el tamaño. Vamos a tener tamaño, vamos a tener dureza. Y abajo una gran selección de pinceles. ¿Sí? Entonces, hay pinceles básicos y hay otros pinceles que podemos descargar e ir agregando para hacer diferentes efectos. Los pinceles generales son los que tienen hasta arriba y son los primeritos que les van a aparecer. Entonces aquí pues seleccionan un pincel y así pues pueden activar o desactivar algunas otras opciones. En este, por ejemplo, en los redondos puedo tener cambiar el tamaño y cambiar la dureza. ¿Sí? Si yo tengo la dureza al 100% significa que el trazo va a ser bastante sólido. ¿Sí? Si yo tengo la dureza en 0%, el trazo va a ser difuminado. Ok. El tamaño pues es obvio, ¿verdad? No hay mayor cosa que decir con el tamaño. Pero entonces ahí podemos ir jugando con las opciones de tamaño y la dureza. ¿Sí? Entonces hay algunos preestablecidos que permiten hacer trazos fuertes o trazos difuminados, ¿verdad? Como esto. Ok. Entonces con el mouse, dentro de las opciones que podemos trabajar, serían con la parte superior. Aquí nosotros tenemos también los cambios de pincel, qué tipo de pincel vamos a utilizar y algunas otras opciones. Donde aparece el círculo, ¿verdad? Aquí tenemos la misma paleta para cambiar pinceles. Luego tenemos no sé, yo creo que sí les aparece, debería aparecer este icono. Esto lo vamos a ver más adelante. Son opciones para configurar el pincel. Tenemos el modo. Vamos a entonces para aquí ver las diferencias con los modos. Vamos a seleccionar un color de la foto. Vamos a seleccionar un color de la foto, ok. Así es. Entonces presionamos Alt para que aparezca el gotero y cualquier color. Ok, listo. Y entonces ya podemos pintar con ese color. Así es. Ok, si nosotros cambiamos aquí el modo a cualquiera de las opciones, va a tener un efecto diferente sobre lo que ya hemos pintado. Entonces puedo estar en normal, que es lo que hemos trabajado, disolver, detrás, borrar, oscurecer. Entonces vamos a ir probando algunas opciones, por ejemplo multiplicar. Si pasamos encima, entonces va a oscurecer el color.
¿Sí? Sí. Vamos a cambiar, vamos a poner, Ah, por ejemplo, si le damos subexponer color, también va a tener otra reacción. Si le damos aclarar, también va a ser una reacción distinta. Sobreexponer color, también va a ser distinto. Y aquí solo estamos trabajando ahorita con un color. Si nosotros escogemos otro color, también la reacción va a ser muy distinta. Si por ejemplo le doy, vamos a ver, superponer o subexposición lineal. Con esas herramientas sí, es de ir jugando para ver qué hace, qué reacción tiene el color sobre otros colores. Ahora si yo paso, por ejemplo, encima de la foto, voy a hacer una capa nueva para no manchar mi foto original. Yo pinto de un color, ¿sí? Entonces, actualmente no me está haciendo nada, ¿verdad? Si yo paso nuevamente, pues obviamente va a aplicar sobre ese color, ¿verdad? Entonces aquí va aplicando, vamos a ponerle aclarar, aquí va a ir aclarando. Si yo selecciono otro color, también lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo restar, pues va a ir oscureciendo todo lo que voy pintando. Ahora, quiero que vayamos a la paleta de capas. Capas. Del lado derecho. ¿Sí? Ya. Sí. Pintaron en una capa nueva sobre su foto, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esa capa nueva que ya pintaron, también se le pueden aplicar los mismos efectos que estamos haciendo con la pintura. Y lo vamos a encontrar en esta sección donde dice normal. Y aquí tenemos las mismas opciones que tenemos ahí. O casi las mismas. Entonces ahí podemos darle multiplicar, por ejemplo. Y se va a fusionar con la capa que está debajo. ¿Sí? Sí. Y entonces así podemos ir probando cada una de las opciones. Aquí puedo bajar y me va cambiando cómo se ven los colores combinados con la capa de la foto. Uy. ¿Sí? Pues algunos pueden ser interesantes, otros no tanto. Eso es tan interesante. Uno puede ir probando, ¿verdad? Y viendo qué opción le parece más atractiva, ¿verdad? Voy a arrastrar estas manchas que hice aquí a la par. Vale. Entonces lo voy a quitar y pegar en otra capa. Esta la voy a hacer a un lado. Y ahora esta que tengo aquí, ¿verdad? Con la pintura que había hecho antes. Lo mismo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le voy a aclarar o superponer. Ok. Entonces aquí, digamos que estamos haciéndolo desordenadamente, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en lugar de tener un desorden, vengo yo, hago una selección y en esta selección voy a pintar de un color? Por ejemplo, que quisiera amarillo. Entonces, para rellenar todo, ya sea que con el pincel, o bueno, sí, con el pincel o el bote de pintura en la selección, ¿verdad? Y a esa capa nueva le puedo aplicar una de las opciones acá para fusionar la capa. Vamos a ver, superponer, yo lo pone como en más naranja, aclarar, ese no hace mucho, trama, ese se ve más o menos ahí algunas líneas, pero no es tan llamativo.
Y puedo ir probando, ¿verdad? Las opciones, luz fuerte, no. Luz intensa tampoco, luz lineal, no. Luz focal tampoco. Hay algunos que sí se notan, otros que no. Ahí por ejemplo me lo cambió a verde completamente. Mezcla definida, exclusión, restar, dividir, tono. ¿Sí? Entonces ahí puedo ir jugando y cambiando los valores dentro Adivina de que la es imagen. cambiar una. Puedo, por ejemplo, vamos a borrar estas capas que creé encima. Voy a crear una capa nueva y le voy a dar, quiero que le cambie el color. Entonces, actualmente mi capa es de color y voy a querer que sean como azules. Entonces, pues, puedo venir con mi pincel. Vamos a elegir este de acá, este, y empiezo a pintar encima. Vamos a quitar una opción. Aquí este lo voy a poner en normal, que lo tenía en otra opción. No, esto no. Voy a color. Ahí está. Entonces la capa tiene la opción de fusión. El pincel no tiene cambios. Entonces voy a pintar de un color sólido. Entonces ahí ya me cambió el pétalo a color azul. De repente Está esta también. interesante. Esta nos puede funcionar bastante bien para cambiar el color de una foto. ¿Ok? Sí, ok. Entonces las aplicaciones son un montón. De repente quiero cambiar el tono de la piel de una persona. Entonces sobre la piel voy pintando con otro tono diferente y voy aplicando el nuevo Es muy color, bueno. ¿verdad? Sí. Ok. Ok, entonces ahí van teniendo más opciones para poder ir jugando con las selecciones, con las herramientas de pintura. Ahora tienen para mezclar colores, ¿verdad? Otra cosa que se podría hacer para tener el dibujo un poco más exacto, podrían utilizar la pluma y con la pluma van dibujando la forma que quieren cambiar de color. Entonces después la convierten en selección, como lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿verdad? Aquí vamos a la parte inferior, convertir en selección, o puede ser clic derecho, hacer selección, make selection creo que dice. Aquí también tienen las opciones para difuminar. Entonces aquí es en esta parte, radio de desvanecimiento, me imagino no tienen todas las opciones o son ligeramente distintas. Entonces aquí puedo poner si quiero que sea suavizado, de repente le voy a poner unos 2 píxeles porque está algo borroso esta parte y entonces hace la selección y ahora ya puedo pintar dentro de la selección. Quito la selección, control D y ya me pintó esta parte y está difuminado en las orillas como que fuera parte del fondo, ¿sí? Entonces así puedo ir dibujando cada uno de los pétalos o seleccionando, ¿verdad? Al pulso y cambiándole el color, ¿sí? Vamos a ver otras opciones que tenemos con el pincel. Pero no. Actualmente el pincel lo hemos trabajado al 100%, ¿sí? Pero si nosotros cambiamos la opacidad aquí,
Por ejemplo, le ponemos un 20%. Entonces el color que va a pintar va a ser más suave. Y yo paso encima otra vez. Va a hacerlo un poquito más fuerte. Paso nuevamente. Más fuerte, hasta que lleguemos al 100%. ¿Sí? ¿Ahí qué hizo? Yo cambié la pastilla. Ah, Vamos acá. yes. Estas dos opciones de modo y opacidad también son propiedades de una capa. Un pincel maduro. Tenemos el modo, que es el que vimos que cambiaba los colores. Y también tenemos la opacidad. Si por ejemplo aquí tengo mi foto y pienso que los colores azules que le cambié son demasiado fuertes, puedo bajar la opacidad y que no sea tan fuerte el cambio. Se ve bien triste. Ajá, ya le da otro toque, otra vista, ¿verdad? Aquí podría cambiar el color y poner algo distinto. Ahí se ve diferente. Ahí muy fuerte. Ahí como que se puso pálido. Y puedo ir jugando con las opciones. Diferencia. Eso está interesante. Si lo tengo al 100% está demasiado fuerte. Pero podría ir jugando con los porcentajes para ir haciendo un ligero cambio. El ojito aquí para desactivar y ver cómo estaba. Y lo activo nuevamente. ¿Sí? Y ya tenemos esas variaciones. Ok. Lo mismo para todo lo que esté en esa capa. Ahora va a ser más suave. ¿Sí? Aquí lo puedo volver a 100% con mi pincel. Pero sigue siendo suave porque estoy en una capa que está con el 29% de opacidad. Entonces podría crear una capa nueva y esta no le afecta nada. Esta está al 100%. ¿Sí? Estos botones que tenemos adicionales aquí principalmente son ya para usar con la tableta. Entonces este de aquí me permite controlar la opacidad con la que voy a dibujar. Si yo lo desactivo, entonces veo que los trazos son del mismo color. Pero si yo lo tengo activo, los trazos suaves son suaves, pálidos, y los fuertes son más intensos. Y esta última de acá también, ¿verdad? Si yo lo desactivo, bueno, esta no tiene mucho. Vamos a ver aquí con este de aquí que es recto. Este pincel es recto, ¿verdad? No importa si lo doy fuerte o suave. Pero si activo esto, va a tener el control de delgado o grueso. Estas son funciones únicamente para trabajar con lápiz digital. Otra de las opciones que podemos cambiar es el flujo. El flujo es similar a la opacidad, pero está relacionado con el cambio de un trazo a otro. Les explico más claramente. Vamos a poner aquí 100%. ¿Sí? Entonces, si yo hago un trazo de continuo, estoy haciendo varios puntos que están uno detrás del otro. ¿Sí? Ok. Esperamos que se conecte nuevamente.
¿Se escucha? No sé. Ahí está. Ok. Vamos de vuelta. Ok, estaba explicando lo del flujo. Entonces, el trazo que nosotros realizamos está creado con una asociación de puntos. Cuando nosotros disminuimos el flujo, entonces nos crea automáticamente un cambio entre los valores. ¿Sí? Entonces podemos poner en 1% el flujo. Entonces los trazos que vayamos haciendo les va a bajar la opacidad. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, vamos a poner vamos a poner esta capa en blanco para que vamos a poner capa en blanco para que podamos notar los cambios. Ok, tengo aquí el flujo actualmente está en 1%. Y si se dan cuenta, las partes donde se superpone el trazo lo va aumentando la intensidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene esta opción de flujo. A diferencia, por ejemplo, vamos a cambiar al 100% y bajar la opacidad al 1%. Yo sí veo. Un poco. Ni siquiera se mira. Casi no se mira. Ajá, aquí no sé, vamos a ponerle un 10% para lograr verlo. Que si se dan cuenta, las partes donde se sobrepone la superposición son del mismo tono, ¿sí? Entonces esas vendrían siendo como que de las diferencias, ¿verdad? En uno está trabajando los círculos como que está poniendo más círculos a la vez, ¿sí? O sea, vienen de continuo, pero va poniendo uno por uno. Y si se dan cuenta, también la textura va cambiando, ¿verdad? Aquí lo volvemos a 100 nuevamente. Y el flujo a 10%. Entonces, mientras en uno va poniendo círculo por círculo, los dos funcionan de forma similar, pero uno toma en cuenta esa variación, ¿verdad? Aquí el 10% es mucho más fuerte porque va poniendo cada círculo, ¿sí? Cada círculo de forma individual. El otro, por el contrario, vamos a volver opacidad 10% y el flujo 100%. El otro, por el contrario, va como colocando de continuo los círculos, sin sobreponer o superponer uno sobre otro. Entonces, todo lo que hagamos
al 10%, a menos de que pasemos nuevamente con el pincel encima, va a ser el 10%. Esa vendría siendo como que la diferencia. ¿Sí? Entonces, a la hora de usar esta herramienta, ya trabajando con lápiz, es de ir jugando con los valores. Por ejemplo, podemos poner un 15 y un 15. Entonces sería como una mezcla entre los dos. Realmente no es tan fuerte. De repente un 35 y 35. Activar esto. Esto está llenado. Y entonces ya me va creando las variaciones. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Luego tenemos esta otra que es ¿cómo se llama esto? Aerógrafo. Realmente no es tanto lo que hace, solamente va dejando puntos más gruesos donde nosotros mantenemos el puntero. Si nosotros bajamos la opacidad, vamos a poner 30, Sí. lo que va a hacer, no, tampoco se nota tanto. Realmente no es yo siento que esta herramienta no es tan útil como otras. O sea, no tiene una aplicación tan grande. Por lo menos de lo que lo he usado, ¿sí? No tiene mayor relevancia. Pincel en spray. Para hacer unos buenos mojitos. Sí. La otra, esta sí, no sé si tienen la opción suavizar. Suavizar. Ajá. O soften, o algo así. O soft. Soft. Algo así. ¿En dónde tendría que aparecer? Con la herramienta pincel seleccionada. Justo entre estas herramientas. Aparece el primero es opacidad, un porcentaje. Opacidad. Ajá. Luego Después tenemos un botón. después Luego hay tenemos un flujo, botón. Flujo, ¿sí? porcentaje. Tenemos otro botón que es el de aerógrafo. Y la opción suavizar, otro porcentaje. A ver, ¿cómo? A ver, quiero ver. Voy a ponerlo más en grande. Vamos a ver aquí. Es un pincel con unos... Es que hay algunas opciones que han ido añadiendo en las últimas versiones, por eso les pregunto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la opacidad, que es de lo que ya vimos. Está el flujo y está esta tercera, que es otra cifra con porcentaje. ¿Esta la tienen o no la tienen? No la tenemos. Ok. Entonces, es de nuevas versiones. Lo que hace, bueno, realmente yo no lo encuentro tan útil por la forma en que trabajo, ¿sí? Para dibujo, uno realmente lo que espera es de que el trazo esté exactamente a la misma velocidad que uno lo dibuja, ¿sí? Uno hace el trazo y el puntero pues ya está, o el trazo ya está con el lápiz, ¿sí? Eso es lo que espera uno. Lo que hace este suavizar es
hacer como más limpia la línea. Es que quiero que me salga bastante redondeada, ¿sí? Pero también sacrifica un poco la velocidad con la que va el trazo en relación al lápiz. Entonces el lápiz puede ir acá y el trazo no ha llegado todavía y se tarda un poquito en llegar, ¿sí? Especialmente Malo si es pues, saber dónde está la línea. Ajá, sí, entonces ahí por ejemplo va lento. Ustedes no lo pueden ver, o sea, yo terminé mi trazo, pero todavía no ha llegado. Entonces lo va siguiendo lento. Entonces, como le digo, para la forma que yo trabajo no me resulta tan útil. Es posible que para otro tipo de trabajo sí. Pero por ejemplo bocetos, que es lo que principalmente vamos a trabajar. Firmas creo que tampoco. Sería tal vez más para lettering. ¿Sí? Yo por eso más para letras. Entonces ya está más exacto. ¿Sí? ¡Ey! No llegué. Ok, entonces para lettering podría ser uno de los usos, ¿verdad? Pero para bocetos realmente por lo menos lo que uno busca es que sea más rápido el trazo, ¿verdad? Entonces, que sea más responsivo. Y aquí me da cierta lentitud, entonces yo generalmente lo tengo en 0%. Eso sería útil en el momento de actualizar Photoshop, ¿verdad? Tener una versión más reciente. Entonces lo que haría pues ya sería esas opciones que tienen, ¿verdad? Lo mismo con esta otra que tiene la mariposa, que vamos a ver aquí, Mariposa. es herramienta de simetría. Entonces aquí yo empiezo a dibujar, son opciones que ahí ha ido añadiendo Photoshop. Entonces puedo tener una simetría de eje doble. Y aquí pues ir haciendo mi dibujo, ¿verdad? Está interesante. Sí, son opciones nuevas que han ido añadiendo. Sí. Ok. Son de las cosas que se encuentran dentro de las herramientas, ¿verdad? Ok. Y yo aquí viendo los pinceles. Ok. Y con los pinceles pues hay una infinidad de pinceles, ¿verdad? Por ejemplo, estoy trabajando en estos pinceles que son con texturas de acuarela. A ver aquí. Ya se puso lento esto. Aquí, normal. No, está lento. Normal. Capa nueva. Ahí está. Ok, entonces este pincel permite hacer algunos efectos como que fuera acuarela. Lo mismo este otro. De acuarela nosotros no tenemos. No, estos los he creado con las opciones de los pinceles. Entonces voy creando los pinceles. Este lo hice escaneando algunas gotas de acuarela, Y gotas adivino reales. que eso no viene en otra ocasión. Ajá, exactamente. Vamos a verlo en otra ocasión. Cómo hacer pinceles propios, ¿verdad? Son algunos de los efectos que he realizado, ¿verdad? Con los pinceles. Este. Y ahí uno puede ir jugando, ¿verdad? Ahorita como tengo activo
Permítanme Ujú. un momento. Solo alguien que va tras ti y Está entonces... esto aquí. No quiere pegar mientras no se ve, pero después se retiene y... No la dejan de pegar. Pero no voy a pegar que se van. Por algo. Mira, como de... Bueno, que digamos, está bien bonita. Tenemos otro. Ok, ya estoy de vuelta. Entonces, pues continuando con lo de los pinceles, ¿verdad? Hay infinidad de pinceles que se puede conseguir en internet. Cada uno tiene diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver aquí algunos que sean interesantes. For brushes. Estos de aquí es para hacer pelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya el pincel ya tiene ese efecto como de pelo, ¿verdad? Eso no va jugando. Nosotros tenemos uno, pero que parece pasto. ¿Te parece? Pasto. Pasto, ajá. Esos se pueden descargar y ir consiguiendo. Vamos a ver aquí de los pinceles, efectos especiales. Por ejemplo, este de acá. Para hacer el tramado del manga, por ejemplo, ¿verdad? A ver, este no. Manga. No, vamos aquí. Aquí voy difuminando. Ya exageró mucho el efecto. Eso parece más vapor. Este, por ejemplo, para hacer follaje. Ah, eso sí. Sí. Entonces Nosotros tenemos... hay un montón de pinceles, ¿verdad? Pinceles húmedos. Ahí pueden ir jugando con los pinceles y las opciones. O sea, pueden elegir un color y aplicar. Te lo sabes genial. Y por ejemplo, ya tengo un árbol. O un arbusto. Puede ser, no creo. Hasta puede ser. En un bonito fondo. Sí, es un fondo. ¿Ok? Entonces, lo mismo con los pinceles se puede utilizar para el borrador, ¿verdad? Entonces, si tenemos activo el borrador y cambiamos de pincel, en general deberían poder utilizarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este de acá. Aquí me borra con ese efecto de pelo, por ejemplo.
¿sí? Y ahí pueden ir cambiando, ¿verdad? Conforme vayan necesitando. En las últimas versiones han ido añadiendo algunas cosas, algunas propiedades a los pinceles que posiblemente no tengan activas. Ahora, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, aparece el pincel y un pequeño icono de pincel. Este tiene un icono de pincel y una gota. Vamos a ver otro por acá. Este por ahí, se me movió. Este por acá, por ejemplo, tiene el icono de un borrador. Entonces, son, digamos que pinceles predefinidos para un motivo específico. Entonces, este va a ser un pincel que va a pintar. Este va a ser un borrador que tiene esta textura. Este, por ejemplo, ya tiene un color predefinido. Entonces, si yo lo selecciono, automáticamente me va a pintar de ese color. Entonces, son de las cosas que se pueden hacer con pincel actualmente, ¿verdad? Ya vienen los colores definidos, las formas, cómo va a reaccionar el pincel. Ha ido avanzando bastante lo de los pinceles. En las últimas versiones tengo carpetas, por ejemplo, que antes no estaba organizado en carpetas. Entonces uno puede tener un montón de pinceles distribuidos en carpetas en lugar de tener toda la colección completa. Aquí en la tuerca que aparece en la esquina de la ventana para cambiar de pincel, pueden cargar nuevos pinceles, cambiar el nombre, eliminar pincel, hacer grupos. ¿Qué más? Aquí pues poner cómo quieren previsualizar, si quieren que aparezca el nombre, el trazo del pincel o la punta del pincel. Y ahí me va cambiando. Por ejemplo, aquí me aparece la punta y el tipo de trazo que hace, ¿verdad? Podemos quitarle el trazo y ahí aparece solo la punta y el nombre. Quito el nombre, ya solo me aparecen los iconos del pincel. Puedo trabajar estos dos. Ahí puedo ir cambiando. ¿Qué otra? Gestor, ajustes, restaurar, obtener pinceles seleccionados. Creo que en el suyo pueden cambiar el tamaño del pincel, si no estoy mal. Estas opciones van variando, ¿verdad? ¿Ok? Ok. ¿Preguntas de lo que hemos visto ahorita? No. Ok. No, dijo que. Hay un montón de opciones ahí, ¿verdad? Vamos a dejar este. Lo otro también, mientras más especializado, digámoslo así, sea el pincel, también va a pesar más. ¿Qué dónde estaba? Vamos a dejarlo como estaba. Más que son otros. Estos. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con lo que ya hemos realizado. Ejercicios. Vamos a tener una colección de fotos. ¿Sí? Entonces quiero que busquen varias fotos de internet. Ajá. ¿Sí? Y vamos a hacer duplicados de la foto con otras, con algunas variaciones. Entonces vamos a tener nuestra foto original. Vamos a duplicar esa foto. Vamos a mover para un lado. Y vamos ¿Cómo se duplica? podemos arrastrar la capa hacia capa nueva en la parte inferior de la paleta de capas, o también sin tener ninguna selección
presionamos control J. Me va a crear Control. una copia de la capa. Ok. Creo Sí. que voy a preferir control J. Sí, es más corto. Ok, entonces seleccionan su capa y vamos a trabajar con las diferentes formas. En una van a trabajar directamente sobre la foto, ¿sí? Siempre van a tener su original por un lado. Entonces su copia van a aplicarle, van a cambiar uno de los elementos de color. Yo Sí. tengo muchas copias. Entonces aquí, por ejemplo, hago la selección de la flor. En este caso voy a hacer una flor que va a ser de otro color. Entonces selecciono toda la flor, ¿verdad? Con paciencia, ¿verdad? Tratar de que la selección sea lo mejor posible. Si les resulta difícil hacer selección, pueden dibujar la forma con la pluma y después convertirla en una selección. ¿Y cómo se convertía en selección? En la paleta de trazos. Interesados. Interesados, después entonces ahí ponías que se convierta en Trazo. Ujú. que se convierta en una selección y ya está. Exactamente. Ok, entonces ahí tengo más o menos mi selección. Y puedo pintar sobre la misma capa que sea de otro color. Por ejemplo, que sea una flor morada. Morado. Ahí está. Entonces, si lo van a pintar sobre la foto, deben tomar en cuenta de que deben cambiar el modo de difusión del pincel. ¿Sí? Y aquí pueden probar. ¿Qué pasa con multiplicar? Como tengo selección, en lugar de pintar con el pincel. Bueno, me voy a cambiar de pincel para que no sea tan lento. Ok, entonces ahí ya tiene el efecto. Pueden hacerlo directamente sobre la foto. Si quieren cambiar de efecto, tendrían que regresar control al Z y probando acá, aclarar, para que vayan a ir experimentando, ¿verdad? No me gustó, control Z, voy cambiando las opciones hasta tener la que yo quiera. O bien pueden crear una capa nueva, pintarlo todo. Ahorita no tiene ningún efecto. Normal siempre la pintura. En el caso de capas nuevas. Y entonces lo cambian aquí al modo que quieren utilizar. Suenan interesantes. ¿Sí? Sí. Ok, ahí van probando y cambiando la opacidad también para ir viendo algunos otros efectos. Aquí está como que cambió de color, pero no está fuera del contexto. ¿Sí? Ok. Entonces sería con una de las imágenes.
una de las copias. Con la otra de las copias pueden ir trabajando diferentes pinceles, por ejemplo, vamos a ver aquí. Como aplicando algunos efectos. No, una capa nueva. Encima. Aquí como aplicando algunos efectos a la foto, ¿verdad? E ir jugando, ¿verdad? Con los pinceles. Si quieren que no se salga la pintura de la foto, entonces dan control, clic sobre el cuadrito de la foto y sobre su capa se aseguran que esté seleccionado y pintan adentro. Aquí vamos a cambiar de color, que tenga aquí más oscuro, más pequeño, aquí, de repente más claro, aquí, normal. ¿Cómo, profe, para seleccionar? No. Control, control, y le Ajá. dan clic sobre la capa que tiene la foto para que seleccione el marco de la foto. Ah, ya entendí. Sí. Gracias. Estás pintando en una capa, pero tu foto está en otra. Entonces con control clic sobre la que tiene la foto. No le des en el espacio en gris sobre el nombre, sino que en el cuadrito de la foto, donde tiene la imagen. Ok. ¿Ok? Entonces vamos a hacer como una colección de fotos con sus variantes. Vamos a tener la original y unas 3 copias, ¿verdad? De la foto. De cada una. Ya que son varias, ¿no? Así es. O sea, una tendría que estar normal y dos tendrían que, bueno, tres tendrían que estar ahí coloreadas, sí. Así es. Y después nos vamos con otro. Así, ¿no? Ajá. Y así van aplicando diferentes efectos. Entonces, una cambian color, el otro juegan con los pinceles y aplican algunos efectos. En otra, de repente, ¿qué podríamos hacer? De repente que solo esté la flor, ¿verdad? En lugar de tener todo. Vamos a ver aquí el ejemplo. Aquí la selección que ya tenía. De repente que solo voy a tener la flor. Y oculto el resto. Hago mi selección, ¿verdad? Para que no se pierda. Y pinto abajo de la flor. De repente con otro pincel. No sé, ustedes van viendo de qué forma lo pueden presentar. ¿Sí? Ok. Y así llenan su hoja. ¿Preguntas? No, hasta ahorita no. ¿No? ¿No? Bueno, entonces creo que estaríamos por hoy con de las... Ah, y otra que podrían hacer. De repente hacer el marco, la selección. Es fácil. Pero esto solo podría ser con paisajes o con cualquier foto. Cualquier foto. Por ejemplo, para hacer el marco, ¿verdad?
Le damos aquí fader de 20. Selecciono aquí. Y le doy control J. Y mi copia va a estar así. No tiene mucho efecto. Entonces vamos a volver a regresar. Control Shift Z, Control Shift Z. Vamos a cambiarle. Quiero que sea 50. Vamos a quitar la selección. Ahora está más pronunciado. Control J. Arrastro mi copia. Y por ahí va. ¿Sí? Ahí van probando. ¿Verdad? Ok. Posiblemente la selección está mal. La hice desde de esquina a esquina. Le voy a hacer un poco más adentro la selección. Vamos a ver qué pasa. Voy a mi original. Control J. Y esto se ve mejor. Ahora se ve demasiado difuminado. Y ahí voy probando, ¿verdad? Ok. Aquí vamos a probar en 20. Pero más adentro. Control J. Ahí está mejor. Sí, así van probando. Ok. Y ahí tienen como que una variación de fotos, ¿verdad? Con diferentes efectos. Es como si vinieran a Word y agarran cada efecto, solo que aquí lo tienen que hacer ustedes. Entonces, como uno lo puede hacer, entonces se puede personalizar. Y esa es la libertad que le dan estos programas de edición. Que uno lo puede personalizarlo y hacerlo como uno quiera, ¿verdad? Entonces, estamos por hoy, ¿verdad? Tratan de hacer el ejercicio esto y también el de las frutas sería bueno que lo practicaran también, ¿verdad? Para ir haciendo varias cosas, ¿verdad? Ok. Estamos por hoy, ¿verdad? Cualquier consulta estamos en contacto ahora y nos vemos la otra semana. Ok. Va. Ok.
2. 3.